Afinidades electivas. Valencia y la Revolución Química. Palau Cerveró, Universidad de Valencia. Afinidades electivas. Los rostros de la Revolución Química. En el siglo XVIII fue un período trascendental para el desarrollo de la química moderna. Johann Friedrich Gmelin, uno de los primeros historiadores de la química y testigo directo de los acontecimientos, recordaba que a principios del siglo XVIII los químicos eran despreciados, ridiculizados y confundidos con charlatanes y mercachifles. Sin embargo, cuando el siglo ilustrado llegaba a su fin, la química se habría transformado en el ídolo frente al que todo tipo de personas se arrodillaban, sin importar que fueran príncipes o clérigos, cultos o iletrados, sujetos de alta o baja alcurnia. Se produjo una progresiva incorporación de la química en muchas universidades, tal y como ocurrió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. No solo aumentó el número de cursos, profesores y estudiantes interesados en la química, también se crearon fuertes expectativas acerca de las posibles aplicaciones médicas e industriales de esta ciencia. A finales del siglo XVIII, las novedades eran tan importantes que algunos autores empezaron a calificarlos como una auténtica revolución en la física y en la química. A través de estos importantes cambios, los artículos de este volumen monográfico de la revista Methode analizan los diversos rostros de la química, sus afinidades y sus tensiones. Se trata de presentar los resultados de las investigaciones más recientes en estas materias por parte del grupo de investigadores que ofrecen una gran variedad de perspectivas. La aproximación biográfica, Marco Beretta. El estudio de las afinidades químicas, Pere Grapí. Las relaciones entre literatura y ciencia, Xavier Durán y Carl Gerasi. La producción de tintes y la historia de la tecnología, Agustín Nieto. La cultura material y los productos químicos, Úrsula Klein. Las representaciones pictóricas del laboratorio químico, Santiago Álvarez. Y las relaciones entre la ciencia y sus públicos, Bernadette Bensoude Vincent. El monográfico permite complementar la exposición Afinidades electivas, Valencia y la Revolución Química, que se desarrollará durante el Año Internacional de la Química en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñeiro. Antonio García Belmar, Universidad de Alicante. José Ramón Bartomeu Sánchez, Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñeiro, Universidad de Valencia. Unas veces se encuentran como amigos y viejos conocidos que rápidamente se unen y se juntan sin alterarse unos a otros, lo mismo que se mezclan el agua y el vino. Sin embargo, otras se obstinarán en permanecer extraños
sin posibilidad de unión, ni aún mezclándolos o frotándolos por medios mecánicos, lo mismo que el aceite y el agua. Johann Wolfgang Goethe, Las afinidades electivas, 1809. La revolución no necesita sabios. Parece que le espetó el juez del Tribunal Revolucionario a Lavoisier poco antes de que lo condenaran a muerte. La historia de los hombres está llena de momentos trascendentes que han cambiado el devenir de la historia. ¿Qué habría sido de la ciencia en Francia si la revolución hubiera incorporado a sus sabios? ¿Cómo habría cambiado el curso de los hechos? En este monográfico dedicado a la química, elaborado en el marco de las celebraciones del Año Internacional de la Química, hemos querido reflexionar sobre la trascendencia de la figura de Lavoisier y cómo él, más que nadie, representa el nacimiento de esta nueva disciplina. El monográfico, coordinado por los profesores Antonio García Belmar y José Ramón Bartomeu Sánchez, pretende mostrar una visión pluridisciplinar de este campo, tanto desde el contexto de la historia de la ciencia como desde la percepción social que se tiene de ella. En este sentido, la entrevista a Bernadette Bensaude-Vincent, una de las máximas estudiosas de la figura de Lavoisier y de la visión social de la química, es un complemento perfecto, como también lo es la propuesta artística de Wiso Alemani, que con su atrevida galería de rostros químicos ensimismados, introduce un elemento contundente y brillante. En resumidas cuentas, un nuevo número de Método, repleto de sugerencias, donde los artículos de fondo se complementan con las imágenes, con las tribunas, con las entrevistas, con las propuestas didácticas, unas afinidades electivas o no, que seguro que habrían sido del agrado del autor de Werther. Martí Domínguez, director de Método. A lo largo de este año 2011 celebramos diversos eventos, pero uno de los más relevantes para nuestra universidad será el Año Internacional de la Química, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y respaldado por la International Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC, y por la UNESCO, en respuesta asimismo a una iniciativa de países del tercer mundo. La intención es celebrar los logros de la química como ciencia y especialmente como corresponde a la actual percepción del valor social de la ciencia, concienciar al público sobre la contribución de esta disciplina al bienestar y progreso de la humanidad. El lema de la celebración es inequívoco: química, nuestra vida, nuestro futuro. La importancia de la celebración se muestra asimismo con la creación de un logotipo internacional y la emisión de un sello y una moneda conmemorativos. Además, se han programado en todo el mundo diversidad de actos y eventos institucionales, publicaciones, exposiciones, ciclos de conferencias, jornadas, cursos y premios, pero también actividades educativas, divulgativas y lúdicas. En este contexto hay que destacar la celebración de Women Sharing a Chemical Moment in Time, evento que reúne a químicas de todo el mundo recordando el papel de Marie Curie, coincidiendo con el centenario de su premio Nobel por sus aportaciones a la química. En el
2011 también celebramos otra efeméride química, el centenario de la fundación de la International Association of Chemical Societies, una ocasión, por tanto, de subrayar la importancia de la internacionalización para la ciencia. Para la Universidad de Valencia, el atractivo de esta celebración deriva de la excelencia de nuestra contribución científica en este ámbito, que constituye una parte importante de nuestra aportación al proyecto VLC Campus de Excelencia Internacional. Si consideramos el número de citas recibidas en la última década por los artículos científicos españoles en las diferentes áreas, la química ocupa un lugar muy destacado. De la misma forma, la Universidad de Valencia se posiciona en la lista de las instituciones españolas más destacadas en química. Entre las 100 instituciones más importantes en este ámbito a nivel internacional, junto a varios de nuestros investigadores colocados entre los 500 químicos más citados del mundo, lo que convierte al Instituto de Ciencia Molecular ICMMOL y a la Facultad de Química de la Universidad de Valencia en centros de prestigio internacional indudable para la investigación y la enseñanza en química, algo que, por tanto, de lo que sentimos especialmente orgullosos. Estas referencias estarían incompletas si no pusiéramos asimismo en valor nuestra tradición docente. Ya a finales del siglo XVI, la Facultad de Medicina dotó de una cátedra de medicamentos químicos. En el siglo XVIII se creó una cátedra de química y en el 1900 se separaron las secciones de química y física de la Facultad de Ciencias. Los estudios de química se constituyeron como titulación independiente en 1967 y 1977. Se creó la Facultad de Química. Hoy esta facultad es Grupo de Excelencia en Czech Excellent Ranking 2010. Imparte estudios muy demandados en primera opción, acordes con el espacio europeo de educación superior. Tiene una oferta atractiva de posgrado y doctorado. Mantiene relaciones de colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad de Valencia y con las empresas del sector, y está comprometida como facultad en realizar actividades que impliquen a profesorado y alumnado de secundaria. Precisamente la Olimpiada Nacional de Química, un programa del Ministerio de Educación en colaboración con ANQUE y la Real Sociedad Española de Química, cuyo objetivo es estimular el interés de los estudiantes de secundaria por la química, celebrará en su edición 2011 en Valencia con la colaboración de nuestra Facultad de Química. Con esta espléndida realidad de la química valenciana hemos negado ampliamente la afirmación de que esta ciencia estaba mediocremente extendida incluso entre los sabios, con la que la enciclopedia de Diderot y D'Alembert comenzaba el artículo dedicado a la chimique. Más allá de la mitología y de la alquimia de Alberto Magno y Ramón Llull, hoy la química es una espléndida realidad que extiende sus frondosas ramas hacia la medicina y la farmacia y resulta esencial en la sostenibilidad de los recursos naturales, en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, en la alimentación, en la salud, especialmente en un contexto de creciente población mundial. Debemos, por tanto, generar orgullo institucional y reconocimiento social, interés vocacional en los más jóvenes y confianza en la creatividad de la química para nuestro futuro. Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia. Afinidades
electivas, los rostros de la química. Monográfico coordinado por Antonio García Belmar y José Ramón Bartolomeu Sánchez. A mediados del siglo XVIII, en la famosa enciclopedia de Diderot y D'Alembert se indicaba que el gusto por la química era una pasión de locos. Los químicos formaban un pueblo distinto, muy poco numeroso, y la sociedad no esperaba apenas nada de su arte. Sin embargo, cuando el siglo ilustrado llegó a su fin, otro comentarista afirmaba que la química se había transformado en el ídolo ante el que todo tipo de personas se arrodillaban, sin importar que fueran príncipes o clérigos, cultos o incultos, o sujetos de alta o baja alcurnia. En el marco del Año Internacional de la Química, este monográfico analiza las sorprendentes variaciones en la imagen social de la química, sus afinidades y tensiones y sus múltiples rostros desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Goethe y la afinidad entre química y literatura, moléculas y divorcios en una novela romántica. Xavier Durán. En 1809, Johann Wolfgang Goethe publicó Las afinidades selectivas, una novela cuyo título hace referencia a uno de los problemas que habían ocupado a los químicos durante el siglo anterior. La obra de Goethe utiliza la afinidad química como metáfora y la aplica a las relaciones amorosas, pero lo hace cuando este concepto ya era discutido a partir de las nuevas perspectivas que se habían abierto en la química moderna. Los años que preceden a la publicación en 1809, Las afinidades selectivas, están llenos de episodios personales e intelectuales que pueden explicar la mezcla de literatura y ciencia, de fanatismo y rebelión que recorre la novela. En el plano personal, Johann Wolfgang Goethe empieza el siglo habiendo superado los 50 años, una edad que en aquel tiempo y en la mayoría de los casos significaba entrar en la recta final de la vida, aunque el autor alemán llegaría a los 82 años. En 1801 se le declaró una afección de riñón que pasaría a ser crónica. En 1805 murió su gran amigo Friedrich Schiller y en 1808 perdió a su madre, a quien había estado muy unido. Por lo que respecta a la actividad intelectual, es tan destacada como diversa y hace patente los diferentes intereses del poeta. En 1808 acaba la primera parte de su Fausto, obra que llevó toda la vida con él y que no culminó hasta poco antes de morir, y continúa trabajando en Wilhelmsmeister. Pero en 1803 también pasa a dirigir los institutos de ciencias naturales de la Universidad de Jena. Publica varios estudios sobre botánica, así como metamorfosis de los animales, 1806, e inicia su teoría de los colores, que científicamente le desprestigiaría por la crítica contundente y absoluta que hacía a los trabajos de Newton. En esta etapa rica y convulsa, en 1806, el ejército de Napoleón había tomado y saqueado Weimar, cuando Goethe elabora una novela que, desde el título mismo, toma una metáfora química y que parece querer mostrar la escasa capacidad de los humanos para hacer frente a un destino
que parece implacablemente establecido por unas leyes inexorables. Estamos en el siglo XIX, la era de la racionalidad y el cálculo, y todo parece bien ordenado y previsible. El joven y desgraciado Werther queda lejos y Goethe parece estar de acuerdo con los signos de los tiempos cuando escribe la novela que se puede casi resumir con una ecuación. Pero quizá todo esto sea demasiado simplista y la obra acepte también lecturas muy diversas. Lecciones de química en el hogar. Comentemos primero la novela y destaquemos las referencias a la química. Edward y Charlotte reviven un amor juvenil que había quedado truncado por la oposición de las respectivas familias y se casan gracias a que los dos se han quedado viudos. La tranquilidad de su vida se ve alterada por la llegada de un amigo de Edward, el capitán, y después por una joven sobrina de Charlotte, Ottilie. Tanto el título como los hechos que se producirán son avanzados sin que el lector lo sepa en la conversación que mantienen en el capítulo 4. El matrimonio y el capitán. Ottilie aún no había llegado. Durante la práctica usual de aquellos tiempos de hacer lecturas en voz alta y en grupo, la palabra parentesco llama la atención a Charlotte y Edward. Le explica que su uso en aquel libro es metafórico, referido a terrenos y minerales. Pero eso da pie a explicar al capitán, hombre culto y versado en ciencias, en qué sentido se utiliza la palabra. Comenta que la leyó hace un tiempo y que no sabe si ahora en el mundo científico aún se piensa lo mismo. Y eso da pie a Edward para calificar de muy enojoso y que hoy no se puede aprender nada para toda la vida. Afirmación que aprovecha Goethe para transmitir la idea de un mundo cambiante e inestable. Llamamos afines a aquellas naturalezas que al encontrarse se aferran con rapidez las unas a las otras y se determinan mutuamente, explica el capitán, y pone como ejemplo los ácidos y los álcalis, que siendo tan diferentes se unen, se modifican y forman un cuerpo nuevo. Edward comenta que las relaciones comienzan a ser interesantes cuando provocan separaciones. Y esta última palabra le parece triste a Charlotte porque considera que se oye demasiado a menudo en el mundo. El capitán reanuda la explicación con un ejemplo. Lo que llamamos piedra caliza es cal, más o menos pura, íntimamente ligada a un ácido débil que hemos conocido en forma de gas. Si se introduce un fragmento de dicha piedra en ácido sulfúrico diluido, este ataca la cal y aparece después unido a ella en forma de yeso, mientras que el ácido débil y gaseoso desaparece. Aquí se ha producido una separación, ha surgido una nueva combinación y uno se siente autorizado incluso a utilizar el término de afinidad electiva, puesto que realmente parece como si se prefiriese una relación a otra o existiese una elección preferencial. Edward hace entonces el siguiente comentario: a fin de cuentas, ves en mí la cal atraída por el capitán en forma de ácido sulfúrico, que me arrebata tu encantadora compañía
convirtiéndome en yeso refractario. Charlotte le replica: pero el hombre está muy por encima de tales elementos, y si en este caso se ha comportado generosamente con las hermosas palabras de elección y afinidad electiva, hará bien en reflexionar con este motivo sobre el valor de tales expresiones. Por desgracia, son bastantes los casos que conozco en los que una íntima y aparentemente indisoluble unión de dos seres se vino abajo por la causal compañía de un tercero, y uno de los que antes estaban bellamente unidos fue marginado y distanciado. Edward concluye: en un caso más galantes asocian un cuarto elemento para que nadie se quede solo. Más adelante el capitán describe un ejemplo: el lenguaje cifrado. Imagínese una A íntimamente unida a una B, de la que no es posible separarla por medio alguno, ni aún por la fuerza. Imagínese igualmente una C que se comportase de idéntica manera con una D. Ponga usted ahora a las dos parejas en contacto. A se lanzará sobre D y C sobre B, sin que pueda decirse quién abandonó primero al otro, ni quién fue el primero en unirse nuevamente al otro. Edward aplica la explicación genérica al caso concreto que implica al matrimonio y a sus dos invitados. Y ahora, intervino Edward, hasta poder contemplar el ejemplo con nuestros propios ojos, consideremos dicha fórmula como una parábola de la que sacaremos una enseñanza de uso inmediato. Tú, Charlotte, representa la A y yo tu B, pues en realidad yo dependo solamente de ti y te sigo como la B a la A. La C es evidentemente el capitán, que por esta vez me aleja en cierto modo de ti. Es pues justo que si tú no quieres desplazarte hacia lo incierto, se te proporcione una D, y esta sería sin duda alguna la amable damisela Otili, a cuya venida no debes resistirte por más tiempo. Aquí queda esquematizado el argumento de la novela, aunque Edward no ha acertado o no ha querido acertar con las reacciones que realmente se producirán. La afinidad, un rompecabezas para los químicos. La afinidad entre las sustancias, la razón por la que se forman ciertos compuestos y no otros, y por la que algunos se deshacían para rehacerse de manera diferente, preocupa a los investigadores en los últimos tiempos de la alquimia y los primeros de la química moderna. Newton, que ya había establecido la explicación sobre la atracción de los cuerpos, no dudaba en proponer que sus leyes de la atracción gravitatoria y las del magnetismo y la electricidad se podían hacer extensivas a las uniones y separaciones de los cuerpos, y ponía ejemplos con reacciones entre álcalis y ácidos. En el único artículo de
química que publicó, escrito en 1692, pero aparecido en 1710, y en las cuestiones 31 y 32 de su óptica, sugería la existencia de una fuerza muy intensa entre las partículas de los cuerpos que variaba de una especie a otro. Incluso propuso una breve relación de 6 metales ordenados según la prioridad a la hora de reemplazarse uno a otro, disueltos en ácido nítrico. En el siglo XVIII los químicos llamarían a esta fuerza afinidad electiva. En 1718 el francés Étienne François de Geoffroy presentó a la Academia de Ciencias su tabla de las diferentes relaciones observadas en química entre las diferentes sustancias. En la presentación, Geoffroy señala que hay unas leyes y otros grados de preferencias para que cuando se mezclen varias sustancias haya algunas que tengan claras preferencias a unirse con otras concretas. Pero también destaca que si aparece una tercera que tenga aún más preferencia por una de las dos, la sustancia se romperá y se formará otra. La afinidad no era una idea nueva, pero Geoffroy intentaba establecer este orden de preferencias, y a mediados del siglo XVIII ya habían aparecido decenas de tablas de afinidades. Averiguar las causas de las afinidades y establecer claramente qué sustancias eran afines y con qué intensidad se convertiría en uno de los problemas básicos de la química del siglo. Y la idea de que actúa alguna fuerza inequiparable equiparable a la atracción gravitatoria está presente en la mayoría de autores. Si bien Geoffroy no hace ninguna mención a ello, probablemente porque la hace. Si bien Geoffroy no hace ninguna mención a ello, probablemente porque la Francia cartesiana encajaba aún mal intelectualmente y patrióticamente el triunfo de Newton. Si bien Geoffroy no hace ninguna mención a ello, probablemente porque la Francia cartesiana encajaba aún mal intelectualmente y patrióticamente el triunfo de Newton. En 1775 aparece otro texto importante sobre el tema. Lo elabora el sueco Torbjörn Bergman y se titula Las afinidades electivas. Fue traducido al alemán en 1782 y Goethe no solo lo conocía, sino que en una carta a su amigo reconocía que el título de la novela había surgido del que llevaba este tratado. Más adelante veremos que semejanza no acaba. Más adelante veremos que la semejanza no acaba en el título. Podríamos pensar que Goethe, pues, extrae el título, algunas referencias explícitas e incluso la trama de un problema muy actual para los químicos de la época. Sin embargo, hay que matizarlo, porque poco a poco la idea de afinidad tal como se formulaba va desdibujándose y finalmente desaparecerá. En 1803, Claude Louis Berthollet dice que hay factores como la concentración, la temperatura o la presión que afectan a la afinidad. Así explica que hubiesen fracasado los intentos de encontrar unas leyes y unas relaciones cuantitativas bien establecidas que diesen a las reacciones químicas un fundamento tan predictivo como las leyes de Newton a los movimientos de los astros. Alrededor del año en el que aparece la novela de Goethe,
Científicos como Humphrey Davy y Johannes Jacob Berzelius ya se han empezado a elaborar una teoría electroquímica que daba un nuevo enfoque a las reacciones entre sustancias, intentando explicar la electrólisis. Constata que las superficies cargadas eléctricamente, sea positiva o negativamente, alteran el equilibrio y pueden modificar incluso la afinidad electiva que tendrían determinadas sustancias. Ya más entrado el siglo XIX aparecerán los trabajos sobre termodinámica química que incluirían nuevos factores a las explicaciones sobre la afinidad entre las sustancias. La expansión de la industria obligaba también a caracterizar de manera mucho más precisa e incluso cuantificable estas relaciones. A finales del siglo, la química física introduce modelos y obliga a hacer cálculos matemáticos para explicar las reacciones. Cada vez se conocían más factores que influían en las reacciones y con más precisión. Y ya a finales de los años 30 del siglo XX, Linus Pauling publica La naturaleza del enlace químico, donde aplica la mecánica cuántica a la química. Explica cómo se combinan los átomos para formar moléculas estables y señala también por qué se forman unas y no otras. Todo eso permite comprender que efectivamente las llamadas afinidades selectivas eran un tema destacado en la química del siglo XVIII, pero también que cuando Goethe publica la novela, la idea ya está bastante cuestionada, básicamente por la incapacidad de ponerla como todo eso permite comprender que efectivamente las llamadas afinidades selectivas eran un tema destacado en la química del siglo XVIII, pero también que cuando Goethe publica la novela, la idea ya está bastante cuestionada, básicamente por la incapacidad de ponerla como base de un esquema consistente y global de la formación y la destrucción de compuestos. Las leyes de la naturaleza y de las relaciones humanas. En todo caso, también debería quedar claro que la metáfora de Goethe va mucho más allá de un título que copia el de un tratado científico de la época. No debería sorprender la semejanza entre algunos párrafos de la novela que hemos reproducido antes y otros del libro de Bergman. Así recordaremos una explicación del capitán si leemos la que hace Bergman. Sea una sustancia A que otras sustancias heterogéneas A, B, C atraen. Supongamos por otro lado que A combina con C hasta el punto de saturación, lo que designamos como la unión de A y de C igual a AC, tiende a unirse a B cuando se le añade y se le separa de C. Se dice entonces que A atrae más fuertemente a B que C, o que B tiene una atracción electiva más fuerte que C. Supongamos finalmente que AB se descompone por la acción de A, que B sea rechazada y que A tome su lugar. Se deducirá que la fuerza atractiva de A supera a la de B y que la serie A, B, C, etcétera, será exactamente el orden de la eficacia de las fuerzas atractivas de estas tres sustancias. Existe, según Bergman, un orden natural de las sustancias y después pone ejemplos concretos
Y aquí no desentonaría la explicación que el capitán hace sobre la piedra calcinal y el ácido. Pero Goethe no se limita a introducir en la novela estas referencias. De hecho, la noción de afinidad electiva de unas leyes que obligan a ciertas uniones e impiden otras recorre la obra. Por eso que al final las reacciones de ruptura y reordenación de las personas, sustancias, es por eso que al final de las reacciones, la ruptura y reordenación de las personas, sustancias y las parejas, moléculas se producen, pero no de la manera como Edward había explicado. La sustancia que separa a Edward de B. Charlotte no es C. el capitán, sino D. Ottilie. Al mismo tiempo, Charlotte no evita la soledad gracias a Ottilie, sino precisamente gracias al capitán. De aquí que alguna vez la novela se ha esquematizado en esta forma: A, B más CD pasa a AD más BC. Si bien aquí falla la existencia de CD, una pareja que integrarían el capitán y Ottilie y que en realidad no existe nunca. Pero el hecho es que si analizamos el carácter de cada personaje, la reacción debía producirse inevitablemente. Edward es inmaduro, egoísta y caprichoso. Ottilie es una chica muy joven, frágil e inexperta. Charlotte es racional y previsora. El capitán es también racional, pero además es inteligente, honrado y resolutivo. Si la afinidad electiva funciona, no hay otra reacción posible. Edward tiene que sentirse atraído por Ottilie y Charlotte y el capitán deben acabar juntos. Incluso es posible que cuando Edward y el capitán marchan a la guerra, nuevos pretendientes tengan algún tipo de posibilidad con Charlotte y con Ottilie. No hay afinidad. Destaca pues este funcionamiento ineluctable de las cosas, una especie de mecanismo social que funciona como un conjunto de engranajes y que constituye un destino inevitable. Está claro que los personajes pueden rebelarse, pero al final lo que prima es la ley natural, como pasa con los objetos o con las sustancias. Eso no quita que la novela sea claramente romántica y que el final sea trágico. Como colofón, podríamos tomar la metáfora y aplicarla a Goethe y a su obra en conjunto. Apasionado de la ciencia, no se limitó a cultivarla y a dejar trabajos notables, así como errores colosales. No solo fue organizador de estudios técnicos y de estructuras industriales. Encontramos desperdigadas por sus obras literarias numerosas referencias científicas. El hombre que quería pasar a la historia, sobre todo como científico, alcanzó una grandeza literaria que eclipsó su otra vertiente, pero incluso así esparció ciencia por su obra narrativa y poética. Era como si las afinidades selectivas ineluctables también hubiesen producido finalmente una reacción que, sin romper nada, formaba una nueva y valiosa pareja entre la química y la literatura. Principios, elementos y sustancias. La influencia de la filosofía en la revolución química. Nicholas W. Best
Cuando Lavoisier habla de oxígeno, no tiene en mente la misma idea que un químico contemporáneo. La diferencia entre un concepto y otro es problema fundamental a la hora de estudiar las teorías químicas anteriores y posteriores a la revolución química. La filosofía empirista, la idea de que todo el conocimiento del mundo se obtiene a través de los sentidos, llevó a Lavoisier a redefinir los objetos de la química y a insistir en que solo afectan a sustancias tangibles. Es esta convicción compartida de que la química se ocupa solo de los materiales de nuestra experiencia, lo que permitió a la ciencia progresar continuamente pese a ulteriores cambios teóricos, y lo que nos permite decir que el oxígeno que observamos hoy es la misma sustancia descrita durante la revolución química. Un aspecto fundamental del movimiento ilustrado del siglo XVIII fue la desconfianza respecto al desarrollo de sistemas elaborados pero muy especulativos, sobre los que habían sido el orgullo de los filósofos naturales racionalistas del siglo XVII. Destacados pensadores como Denis Diderot y el abate de Condillac promovieron que las ciencias naturales fuesen más empíricas, que se confiase más en la experimentación y menos en la razón pura. Condillac sostenía que el conocimiento se construye totalmente a partir de la experiencia sensorial, pero se conforma mediante el análisis lógico, como por ejemplo la descomposición de una idea en partes más simples y al contrario la síntesis de lo complejo a partir de lo más simple. Defendía que el lenguaje representa un papel importante en este proceso y que un lenguaje lógico claro es necesario para elaborar las ideas complejas implicadas en las teorías científicas. Antoine Lavoisier, 1743-1794, estuvo muy influido por los pensadores empiristas como Condillac y Gabriel François Benel, e incorporó las ideas de estos a su método de investigación. Sus experimentos tan elegantes fueron cruciales a la hora de sentenciar las teorías químicas que proponían principios invisibles como la teoría del flogisto para la combustión. Por otra parte, Lavoisier puso en práctica en el laboratorio el método de Condillac del análisis por descomposición y recomposición, y demostró que el agua se compone de ingredientes más básicos. Mostró que podía ser descompuesta en hidrógeno y oxígeno, pero también se propuso producir una nueva muestra de agua obtenida a partir de estos gases a fin de que su conclusión fuese irrebatible. Otros reformadores como Louis Bertrand Guiton de Morveau, de Morveau, Antoine François Fourcroy y Claude Louis Berthollet admitieron que la nomenclatura química necesitaba desesperadamente una normalización. Cuando Lavoisier se sumó a este movimiento revolucionario, aportó objetivos más específicos: hacer realidad la ambición de Condillac de producir un lenguaje científico puro y de consagrarse a la nueva química desflogistizada. Elementos y principios y teoría del cambio. Los descubrimientos experimentales de finales del siglo XVIII trastocaron completamente la forma en la que los químicos veían los materiales. No solo se cambió el nombre de las sustancias, los elementos se convirtieron en compuestos y muchos compuestos se reconocieron como elementos.
Los drásticos cambios teóricos que constituyen la revolución química a veces han sido subestimados como si fuesen una mera oposición a la teoría anterior. Al reconsiderar el proceso de combustión, por ejemplo, la liberación del flogisto, el anterior principio del fuego, se puede sustituir por la absorción de oxígeno y la liberación del calórico como el nuevo principio del calor. Esto parece particularmente simple en el caso de la combustión y la reducción de metales, pero el cambio conceptual que implica esta inversión era en realidad bastante radical. Antes de la revolución química, las menas que consideraban sustancias simples, mientras que los metales se tenían por compuestos. A partir de la revolución de los metales pasaron a ser sustancias simples y los minerales compuestos. Según la teoría química del flogisto de George Ernest Stahl, una mena, cal, como la llamaba él, se podía transformar en un estado metálico, régulo, mediante la adición del flogisto o de una cantidad de material rico en una cantidad como la llamaba él, se podía transformar en un estado metálico, régulo, mediante la adición de flogisto o de una cantidad de material rico en flogisto, como el carbón, es decir, cal más flogisto, metal, régulo. Y al revés, un metal en su estado metálico no natural podría oxidarse o arder, es decir, volver a su estado natural de cal, liberando flogisto, metal, régulo, que pasa a cal más flogisto. La teoría de la combustión por oxígeno invirtió este proceso completamente. La reducción de los metales se consideró como la eliminación del oxígeno de un metal, el óxido de metal más carbón, que pasa a óxido de carbón más metal. Y la combustión de un metal era simplemente la adición de oxígeno del aire, metal más calórico. Esta reforma no es tan simple como puede parecer a simple vista. El cambio de representación teórica también es un cambio de mentalidad, de visión del mundo. Aunque muchos metales no cambiaron de denominación, los conceptos químicos fueron muy diferentes antes y después. La redefinición de procesos tan familiares estuvo acompañada de un cambio todavía más radical en lo referente a los elementos químicos. A lo largo de la Edad Media, los aristotélicos tierra, fuego, aire y agua eran el único repertorio ortodoxo de elementos. Ya algunos alquimistas habían propuesto listas alternativas de principios elementales. Paracelso y sus seguidores creían que todos los cambios químicos se debían a la combinación de mercurio, azufre y sal. Y muchos alquimistas franceses afirmaban que había 5 principios: espíritu, mercurio, aceite, azufre, sal, flema, agua y tierra. Los defensores de estos sistemas generalmente reconocían que los 4 elementos de Aristóteles eran las piedras capitales, pero que sus principios construidos a partir de los elementos bastaban para explicar todos los fenómenos químicos, aunque usaban sobre todo nombres de lo más común. Los alquimistas y los primitivos químicos que utilizaban estos sistemas de principios no creían que fuesen agua, sal o mercurio ordinarios, ni siquiera muestras
por puras que estas sustancias tan comunes. Bien al contrario, consideraban estos principios como arquetipos místicos. El mercurio filosófico o sófico de los alquimistas era el principio de la volatilidad que se encuentra en el mercurio común, pero también en otras sustancias volátiles. El azufre sófico se encontraba en todos los cuerpos inflamables y la sal sófica en los cuerpos sólidos. Incluso en una fecha tan tardía como el siglo XVII, esta clase de principios formaban parte de la química. De hecho, el flogisto no era más que el nombre de Stahl. De hecho, el flogisto no era más que el nombre que Stahl daba al azufre filosófico, el principio de la inflamabilidad. La simplificación de Lavoisier. Los químicos franceses continuaron fieles, aunque fuese boquilla. Simplificación de Lavoisier. Los químicos franceses continuaron fieles, aunque fuese de boquilla, al sistema aristotélico de los 4 elementos hasta la generación precedente a la revolución química. Pero Lavoisier acabó con esto de una vez por todas cuando consiguió demostrar que el agua se podía descomponer en los 2 gases que más tarde llamaría hidrógeno y oxígeno. La reforma terminológica que se llevó a cabo durante la revolución química no trataba solamente de normalizar los nombres. Lavoisier sustituyó los sistemas anteriores de principios por su propia tabla de sustancias simples, pero sin pronunciarse sobre cuáles de ellas eran los elementos fundamentales. Al igual que Condillac dudaba de que alguien supiese cuáles eran los componentes más pequeños de la materia, y en lugar de tratar de averiguarlo, optó por el pragmatismo y dio una definición empírica de los elementos. Si utilizamos el término elementos o principios de los cuerpos para expresar nuestra idea sobre el último punto de un análisis, es capaz de alcanzar entonces todas las sustancias que no hayamos podido descomponer. Las consideraremos elementos. Aquí la innovación de Lavoisier era la insistencia en que lo que nosotros llamamos elementos son algo real, sustancias tangibles. A diferencia del mercurio sófico y el flogisto de las generaciones anteriores, esta definición empírica de sustancias simples le permitió reformular los límites de la química. El principal objetivo de la química experimental es descomponer los cuerpos naturales con el objeto de examinar separadamente las diferentes sustancias que entran en su composición. Esta distinción entre la química práctica y la teoría metafísica de la materia es más clara que en la mayoría de los predecesores de Lavoisier. Por ejemplo, si Stoll había tratado de definir la química como la ciencia de los mixtes, sustancias producto de componentes íntimamente unidos, en contraposición a la física, que se ocupaba de agregados, conjuntos de compuestos meramente yuxtapuestos. El distanciamiento respecto a la metafísica ha contribuido en gran medida al alto grado de progresión del que ha disfrutado la química desde esta colosal revolución. Al reconocer que no tenía un conocimiento fidedigno de los átomos y limitarse a describir fenómenos observables, Lavoisier consiguió evitar debates
sobre cómo reducir las reacciones químicas e interacciones mecánicas entre partículas de formas intrincadas que tuviesen lugar en la frontera donde la química y la física de finales del siglo XVII e inicios del XVIII antes se consideraba campos completamente independientes. Así pues, la química se convirtió en una ciencia de laboratorio cada vez más alejada de los aspectos más especulativos de la filosofía natural. El problema filosófico de la referencia en química. Los químicos modernos hablan de combustión con un lenguaje casi idéntico al de Lavoisier, pero completamente diferente a la terminología basada en el flogisto anterior a la revolución química. Sin embargo, existen diferencias teóricas tan grandes que debemos tener cuidado de no interpretar la química postrevolucionaria como conceptualmente idéntica a la nuestra. Hay tres diferencias importantes que nos aconsejan resistirnos incluso a decir que el oxígeno de Lavoisier es el mismo del nuestro. Ahora sabemos que el oxígeno se compone de moléculas de dos átomos con una estructura interna aún más profunda. Nuestro oxígeno no es el principio de acidez como lo era para Lavoisier, ni tiene nada que ver con el calórico, mientras que para Lavoisier ambos estaban íntimamente relacionados. Ahora sabemos que el oxígeno es un gas compuesto de moléculas biatómicas, que cada átomo se compone de 8 protones con cierto número de neutrones y electrones. Pero eso tiene poco interés. Lavoisier casi admitió que el futuro podía deparar esta clase de descubrimientos, y su negativa a especular acerca de los niveles más fundamentales del análisis sugiere que esperaba un futuro estudio para dilucidar una estructura más detallada. Por tanto, podemos decir que los estudios más profundos sobre el elemento que hoy llamamos oxígeno no refutan por sí solos sus afirmaciones. Pero la cuestión no es simplemente que nuestro concepto de oxígeno sea más complejo que el que tenía Lavoisier. No olvidemos que la teoría de la combustión que planteó estaba íntimamente ligada a su teoría de la acidez. Cuando en 1777 Lavoisier publicó por primera vez su teoría de la combustión, lo llamó el principio de oxígeno a partir del prefijo griego oxi, que significa ácido, y el sufijo genes, generador. Desde hacía mucho tiempo se sabía que los no metales inflamables como el azufre producen ácidos, lo que hoy llamamos anhídridos de ácido. Por eso Lavoisier infirió que el oxígeno obtenido mediante la combustión es la causa de la acidez. Sin embargo, ahora ya no pensamos que todos los ácidos contienen oxígeno, ni tampoco que el oxígeno es la causa inmediata de la acidez en los compuestos ácidos que contienen oxígeno. Si oxígeno siempre significó principio de acidez, tendríamos que llamar oxígeno a cualquier sustancia que consideremos agente activo de la acidez. Cuando Humphrey Davy descubrió que el hidrógeno era el componente determinante de los ácidos, tendría que haberlo llamado hidrógeno-oxígeno. Gilbert Lewis definió un ácido como una sustancia química que puede aceptar un par de electrones, por lo que podría haber usado la palabra oxígeno para referirse a toda una serie de electrófilos.
Incluso en el caso de que dejemos de lado la cuestión de los ácidos y consideremos el oxígeno solo en calidad de agente de la combustión, que todavía pensamos que lo es, no se puede decir que el concepto moderno de oxígeno basado en la combustión sea el mismo que el que aparece en la teoría de Lavoisier, porque su modelo también incluía el calórico, un fluido sutil. Sería completamente erróneo sugerir que cuando Lavoisier habló del calórico quería referirse a algo parecido a al nuestro. Ahora sabemos que el oxígeno se compone de moléculas de dos átomos con la estructura interna aún más profunda. Ahora sabemos que el oxígeno es un gas compuesto de moléculas biatómicas, que cada átomo se compone de 8 protones con cierto número de neutrones y electrones. Pero eso tiene poco interés. Lavoisier casi admitió que el futuro podía deparar esta clase de descubrimientos, y su negativa a especular acerca de los niveles más fundamentales de análisis sugiere que esperaba un futuro estudio para dilucidar una estructura más detallada. Si el oxígeno tan solo era un principio químico como los de los alquimistas y los químicos primitivos, negar la existencia del calórico o refutar el papel del oxígeno en la acidez será como negar la existencia del oxígeno. Pero el empirismo ilustrado cambió la naturaleza de las teorías químicas. Hacia 1789 Lavoisier había renunciado a la palabra principio y había optado por llamarlo simplemente oxígeno, oxígeno, y lo había incluido en su tabla de sustancias simples, de acuerdo con su adhesión al empirismo. Es decir, que aunque químicos anteriores y posteriores hayan discrepado sobre algunas de sus características, todavía se puede hablar con propiedad sobre el oxígeno o sobre cualquier otra sustancia que puedan señalar. Solo gracias a la noción tan tangible de elemento que aportó Lavoisier podemos creer en la continuidad de nuestras categorías químicas, incluso después de cambios tan fundamentales como los que ha vivido la teoría química. Estos avances no habrían sido posibles con 3 o 4 o 5 sistemas de principios, ni siquiera con las versiones posteriores de la química flogística. Estos principios nunca han sido aislados, ni tan solo hipotéticamente. Nunca nadie ha podido señalar un frasco y decir esto es el flogisto, y mucho menos ha vuelto a hacer acto de presencia este nombre en las reconceptualizaciones teóricas posteriores. El conocimiento práctico permitió a Antoine Lavoisier refutar la existencia del flogisto, pero fue la filosofía ilustrada lo que cambió de manera la existencia del flogisto, pero fue la filosofía ilustrada lo que cambió la manera de trabajar en química. Más que cualquier otra cosa fue el trecho que recorrió Lavoisier desde los principios alquímicos hasta las sustancias, lo que puso a la química en el camino hacia el concepto moderno de elemento.
¿Con qué experimentaban los químicos las sustancias materiales en la química del siglo XVIII? Ursula Klein. Los historiadores de la química han tratado de acercar esta ciencia a la física tomándola como modelo de todas las ciencias. La atención se ha fijado en cuestiones como los átomos, las afinidades y las teorías newtonianas de las fuerzas de atracción o en el papel de principios hipotéticos como el flogisto, olvidando a menudo que la química es una ciencia experimental que se ocupa del estudio de la materia y de sus cambios. ¿Hubo realmente una revolución química? No es posible por razones de espacio discutir todos los aspectos interesantes de la tabla química de Lavoisier. Los gases que Lavoisier consideraba como compuestos de calórico efectivamente eran un importante grupo de nuevas sustancias que no estaban representadas en las tablas de afinidades. Sin embargo, con respecto a los avances supuestos revolucionarios de la tabla, hay dos hechos curiosos. En primer lugar, las sustancias químicas que se representaban en la tabla se solapan en gran medida con las sustancias materiales consignadas en las anteriores tablas de afinidades químicas. En segundo lugar, esta tabla revolucionaria también incluye varios tipos de sustancias que fueron excluidas de la química universitaria tras la revolución química. Las aleaciones y en un apéndice las sustancias vegetales como aceites vegetales, resinas, tintes y jabones. Solo tras la revolución química alrededor de 1800, los químicos empezaron a comparar sistemáticamente la composición cuantitativa de un gran número de compuestos basándose en el análisis químico cuantitativo. El objetivo de estos estudios, denominados estereoquímica, era desentrañar las regularidades o leyes de la composición química. En el nuevo campo de la estereoquímica, los químicos identificaban compuestos puros en el sentido moderno, es decir, compuestos estequiométricos con una composición exacta, invariable cuantitativamente. Entre 1813 y 1814, basándose en la estequiometría o en la teoría atómica de John Dalton, el químico sueco Jöns Jacob Berzelius introdujo fórmulas químicas para designar los compuestos estereoquímicos puros. En aquellos momentos, las aleaciones que todavía incluían en la tabla de Lavoisier de 1787 ya no se definían como sustancias químicas propiamente, dado que no se trataba de compuestos estereoquímicos. Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XIX, la química tradicional orientada a estudiar las plantas y los animales también se sometió a una profunda transformación que permitió que la nueva química orgánica se centrase en los compuestos de carbono estequiométrico y que relegase las sustancias orgánicas no estequiométricas como aceites vegetales, resinas, tinturas y jabones. Estos hechos arrojan una nueva luz sobre la revolución química. ¿Por qué consideramos la química lavoisieriana como una revolución científica si hemos visto que todo no implicaba un cambio profundo en los tipos de sustancias materiales objeto de investigación química?
Solo varias décadas después de la revolución, el campo de las sustancias materiales consideradas como verdaderas sustancias químicas experimentó una profunda transformación. Las sustancias químicas del siglo XVIII, tanto las tablas de afinidades del siglo XVIII como la tabla de nomenclatura química de 1787, seleccionaban ciertos tipos de preparados, sustancias químicas tales como metales, ácidos, álcalis, tierras, aleaciones de metales y sales. Todas estas sustancias compartían un conjunto de rasgos característicos. Por un lado, experimentaban transformaciones químicas mucho menos complejas que la gran mayoría de las materias estudiados por los químicos del siglo XVIII. Por ejemplo, cuando los químicos destilaban hojas de plantas y aceites animales, descomponían estas materias en un gran número de sustancias diferentes que varían según la temperatura y de destilación y de otros factores específicos. Los químicos del siglo XVIII toparon con dificultades para entender este tipo de procesos químicos y extraer conclusiones fiables y generales sobre la naturaleza de las sustancias materiales y de sus reacciones. Por el contrario, metales, ácidos, álcalis y tierras y las sales que se obtenían de ellos, así como los metales y las aleaciones, podían someter a reacciones químicas relativamente simples, lo que permitía interpretarlas más fácilmente. Por ejemplo, cuando el cobre se disolvía en ácido sulfúrico, se transformaba en una sal, vitriolo de cobre. Cuando la solución se evaporaba, por otra parte, en operaciones químicas posteriores, el vitriolo de cobre podía descomponerse de nuevo en cobre y ácido sulfúrico, este último en una forma compuesta. Del mismo modo, el cobre y el estaño combinan en la aleación de bronce y el bronce podía ser descompuesto posteriormente en cobre y estaño. Se trataba, por tanto, de sustancias que combinaban por parejas, formando nuevos compuestos químicos binarios que a su vez podrían descomponer y recuperar en procesos químicos posteriores. Así, los químicos disponían de un patrón estable y reproducible de las transformaciones químicas, es decir, descomposiciones y recomposiciones reversibles y simples. En los siglos XVII y XVIII, los estudios de descomposiciones y recomposiciones simples y reversibles de sales y aleaciones permitieron seguir la pista de las sustancias concretas involucradas en un proceso químico relativamente estables que se conservan en los compuestos binarios preparados a partir de ellas. Las tablas de afinidades del siglo XVIII clasificaban de acuerdo con las afinidades selectivas químicas, ordenaban con precisión este tipo de sustancia junto con las respectivas composiciones y descomposiciones reversibles y binarias. Así destacaban las sustancias puras, no en el sentido moderno de la pureza dada por la estequiometría del siglo XIX, sino en el sentido del siglo XVIII, sustancias químicas no de la pureza dada por la estequiometría del siglo XIX, sino en el sentido del siglo XVIII, sustancias químicas individuales, fáciles de identificar, que no estaban contaminadas con otras sustancias. Solo décadas más tarde, a partir de 1800 aproximadamente, los químicos identificaron muchas, aunque no todas, las sustancias químicas investigadas en el siglo XVIII como compuestos estequiométricos.
La pureza química no se oponía a la utilidad. Bien, aquí haremos una pausa y continuaremos a partir de este título.